Será una noche que nunca olvidaré, una pequeña celebración solo para nosotros dos en nuestro pequeño bistró francés favorito de la ciudad. En el silencio de nuestra enorme mansión, el sonido apenas audible de una risa resonó por el pasillo siguiéndolo como una polilla a una llama. Me encontré parado en la puerta de la biblioteca, mi mano se detenía en la manija a través de la puerta ligeramente cerrada, escuché risitas y la familiar voz profunda de Henry. «María, nos vas a meter en problemas», la voz que no era la de Henry respondió más suave y coy. «¿No es esa la mitad de la diversión, señor Harrison?» Una ráfaga de calor nubló mi visión, mi corazón golpeó contra mis costillas, abrí la puerta suavemente, la vista ante mí destrozó la ilusión de mi velada perfectamente planificada. Perdidos en un mundo propio, un dobladillo, me aclaré la garganta más fuerte de lo que pretendía, se separaron sus rostros combinando tonos escarlatas de Henry, los ojos azul oscuro de los cuales me había enamorado hace una década estaban muy abiertos. En shock las manos de María volaron hacia ella desaliñadas, cabello avergonzado grabado en su rostro. «Lilian Henry», tartamudeó tratando de recuperar la compostura, «no es lo que parece». Levanté una ceja. «Realmente, porque parece que te estabas poniendo muy cómoda con nuestra ama de llaves en nuestra biblioteca». María dio un paso adelante. «Señora Harrison. Lo siento mucho». Levanté la mano para detenerla a mitad de la frase, excepto que mi voz era gélida y carente de cualquier emoción. Mis ojos buscando respuestas. «¿Cuánto tiempo?» Henry tragó fuerte su nuez balanceándose nerviosamente. «Lilian, fue un error». «¿Yo cuánto tiempo?» repetí, mi voz inquebrantable. «Unos meses», admitió mirando hacia abajo. La ira burbujeó, amenazando con desbordarse. «Meses, y pensaste ocultármelo durante meses». El peso de la traición me presionó haciéndome difícil respirar. Henry se acercó a mí extendiendo la mano para tocar mi brazo. «Lil, por favor, déjame explicarte». Me aparté bruscamente. «Explícale cómo podrías». Explicar que este era nuestro matrimonio no era suficiente, ¿no? Lilian, no es que fue un momento de debilidad, un error. Su voz tembló de arrepentimiento. Me reí amargamente. «Un momento que duró meses, ese fue el momento». Henry se frotó la frente, profundas líneas de estrés estropeando su hermoso rostro. «No puedo justificar mis acciones, no lo haré. Pero necesito que creas que te amo solo a ti. Esto fue solo una distracción tonta». Una risa hueca escapó de mis labios. «Una distracción? Nuestro matrimonio está en juego y tú lo llamas una distracción». Los ojos de Henry se llenaron de lágrimas. Lo siento, Lilian, no puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que pasaré todos los días compensándote». Respiré hondo, mis emociones eran una tormenta caótica. Necesito tiempo para agradecerle a Henry sin decir una palabra más. Giré sobre mis talones. Brazos, sabía una cosa con certeza, esto era solo el comienzo de un viaje tumultuoso para nosotros. Capítulo 2. Ecos del pasado. A la mañana siguiente la mansión se sentía más como una prisión, resonaba con el silencio de una tormenta que se avecinaba. No había dormido mucho, desgarrado entre la ira, la incredulidad y un dolor de corazón que sentí como si alguien hubiera sacado una parte de mí. Estaba sentada junto a la ventana del comedor tomando una taza de café cuando un golpe interrumpió mis pensamientos. Al abrir la puerta encontré a María con los ojos bajos. «¿Por qué estás aquí?». Exigí. Sentir una oleada de ira. «Vine a disculparme y explicar». Ella susurró, su voz espesa por la emoción. Dudé y finalmente dije: «Bien, escuchémoslo». Ella respiró hondo. «Señora Harrison, nunca tuve la intención de que esto sucediera». Henry y yo comenzó a medida que las conversaciones inocentes. Con el tiempo esas conversaciones se volvieron personales, encontramos consuelo el uno en el otro. Apreté los puños. «¿Consuelo? ¿Qué podría encontrar en ti que no pudo encontrar en mí?». María me miró. El dolor evidente en sus ojos. «No se trata de lo que le ofrecí. Que no lo hiciste, se trataba de escapismo, una manera de evitar confrontar problemas en su vida. Él no lo compartió contigo». Reflexioné sobre esto respirando profundamente para calmar la ira interior. «Como lo que ella dudó». Él habló de la presión del negocio al borde del colapso, de la sombra de su padre atormentándolo, haciéndolo sentir incapaz. Parpadeé desconcertado. El padre de Henry, un hombre de negocios formidable, había dejado grandes zapatos que llenar, pero Henry nunca indicó que estaba luchando. Al ver la sorpresa en mi cara, me apoyé en el marco de la puerta tratando de digerir esto. «Así que buscó refugio contigo». Ella asintió. En un momento de debilidad sí encontró consuelo en compartir sus cargas con alguien fuera de la situación y para mí me sentí halagado por la
Atención perdida en la ilusión de que todo de repente era un recuerdo. Pasaron por mi mente las numerosas noches en que Henry llegó tarde a casa, los innumerables fines de semana que pasó trabajando, la distancia cada vez mayor entre nosotros. ¿Cómo había pasado por alto las señales? Veo pesadamente a María. Lo que ambos hicieron es imperdonable. Has roto una confianza que tal vez nunca se repare. María. Asentí con lágrimas en los ojos. Entiendo que entregaré mi renuncia mientras ella se giraba para irse. Agregué: gracias por ser honesto, no cambia las cosas pero ofrece perspectiva. Feliz matrimonio. Al anochecer me encontré en el estudio de Henry, la habitación llena de restos de su padre. Sobre el escritorio un montón de papeles llamaron mi atención. Los hojeé: facturas, avisos vencidos, cartas de crédito rechazadas. El negocio se estaba hundiendo y Henry se estaba ahogando con el mío. El ancla lentamente dio paso a una profunda tristeza. Como las cosas se habían puesto tan terribles sin que yo me diera cuenta, ¿por qué Henry no compartió esto conmigo? Perdido en sus pensamientos, apenas me di cuenta cuando Henry entró. Se quedó helado al verme con los papeles. Lillian, levanté una carta. Juntos se pasó una mano por el cabello, luciendo derrotado. Orgullo, tal vez miedo de decepcionarte, no lo sé, Lil. Me equivoqué en tantos niveles. Sentí lágrimas picar, más por el peso de todas las verdades ocultas que por la traición. Henry, nuestros votos fueron solo palabras. Prometimos transparencia, confianza que rompiste. Él se acercó. Sus ojos suplicaron: lo sé y me arrepiento de cada segundo. Desearía haber sido más fuerte. Me alejé sintiendo que un abismo crecía entre nosotros. Necesito entender todo, Henry, no solo sobre María, sino también sobre el negocio, el legado, todo lo que has estado escondiendo. Él asintió. Mereces saberlo todo. Esa noche nos sentamos en el estudio, las paredes dando testimonio de confesiones, revelaciones y emociones equivocadas. Cada palabra era como una pieza de rompecabezas que daba forma a la imagen más grande. Pero como el amanecer se acercaba, una nueva tormenta se posaba en el horizonte. ¿Podría nuestro amor resistir estas pruebas o nos habíamos alejado demasiado? El peso de las revelaciones presionaba sobre mí, pero en medio del caos una pequeña llama de esperanza parpadeaba. Tal vez, solo tal vez, había una manera de reconstruir. Y lo balanceé el uno alrededor del otro, el peso de los secretos y la traición flotando en el aire como una espesa niebla. Pero debajo del dolor se estaba gestando un entendimiento tácito. Necesitábamos luchar juntos por nuestro matrimonio. Una noche, mientras la puesta de sol pintaba el cielo con un brillante tono naranja, estaba hurgando en archivos viejos en el estudio, tratando de tener una idea más clara de los dilemas comerciales, cuando me topé con un sobresellado dirigido a Henry. El nombre del centro me hizo sentir un escalofrío. Víctor Sterling. Víctor era un nombre de nuestro pasado, un viejo. O las cosas se pondrán muy feas muy rápido. Esta es tu última oportunidad, Víctor. Un frío temor se instaló en la boca de mi estómago. El alcance de los problemas del negocio era más profundo que solo las finanzas fallidas. Henry estaba siendo coaccionado. Escuché pasos y rápidamente escondí la carta debajo de alguna papeles. Justo cuando Henry entró me dio una leve sonrisa, pero sus ojos estaban cansados. Las sombras de su antiguo yo brillante encontraron algo útil, preguntó mirando las pilas de papeleo. Mi mente se aceleró. Si lo confrontara sobre la carta, todavía no respondo con cautela, pero creo que juntos podemos volver a encaminar a la empresa, suspiró pasándose los dedos por el pelo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Una carta, confesé sacándola y entregándosela. Su rostro palideció mientras la leía. Lillian, esto no es algo en lo que deberías involucrarte, susurró, el temblor en su voz traicionando su miedo. ¿Por qué, Henry? ¿Por qué es peligroso o porque crees que yo no puedo soportarlo? Contrarresté la frustración y la preocupación haciendo que mi voz fuera aguda. Él miró hacia abajo evitando mi mirada. A ambos respiré hondo, luchando contra las lágrimas. Prometimos transparencia, no recuerdes más secretos. Lado de Henry, el peso del mundo aparentemente sobre sus hombros. Víctor Sterling tiene estado tratando de adquirir nuestra empresa durante años. Cuando vio que estaba teniendo problemas, vio una oportunidad. Me ha estado presionando. Chantaje, supongo que asintió. Hay cosas, errores, decisiones tomadas hace años. Él las conoce y amenaza con sacarlas a la luz. Ancla burbujeó dentro de mí. Así que te acorraló y María fue un escape de todo esto. Henry levantó la vista con los ojos llenos de remordimiento. Entre otras cosas, sí, nos sentamos en silencio. La gravedad de la situación se hunde, tenemos que luchar contra él.
Declaré que no podemos dejar que Víctor gane a Henry. Me miró con admiración y amor claro en sus ojos. ¿Cómo pude ser tan afortunado de tenerte? Sonrío. Simplemente tenías un gusto impecable. Un fantasma de una sonrisa cruzó sus labios, pero rápidamente se desvaneció la peligrosa Lil de Víctor. No puedo soportar la idea de te lastimaste. Tomé su mano apretándola tranquilizadoramente. Lo enfrentaremos juntos. Tenemos algo que él no tiene y que es ese amor, le susurré, y la verdad de nuestro lado. Pasamos la noche tramando un plan. Reunimos evidencia de las manipulaciones y chantajes de Víctor, exponerlo y salvar a la compañía. En los días siguientes nos convertimos en un equipo una vez más. La distancia entre una fortaleza cuando nos enfrentamos a un enemigo común. Una tarde, mientras revisaba más archivos, encontré algo, un extracto bancario que revelaba enormes depósitos de una cuenta en el extranjero. Al relato personal de Víctor. Era el descanso que necesitábamos. Esto es lo que susurré mostrándole a Henry la evidencia. Sus ojos se abrieron. Este podría ser nuestro boleto para salir de este lío. El siguiente paso estaba claro. Teníamos que confrontar a Víctor armado con nuestra evidencia. Mientras nos acercábamos a la opulenta casa de Víctor, la tensión de la mansión flotaba en el aire en la enorme puerta de entrada. Inmediatamente nos condujeron a un lujoso estudio. Con calma, estamos aquí para terminar este juego. Víctor se rió con un sonido escalofriante. ¿Crees que tienes un movimiento que hacer? Saqué el extracto bancario. ¿Nos importa explicar esto? La conducta confiada de Víctor vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Es un mentira. La voz de Henry era acerada. Ya hemos informado a las autoridades. Se acabó. La cara de Víctor contorsionada por la ira. ¿Crees que esto me detendrá? De repente un fuerte estruendo resonó. La seguridad de la mansión irrumpió en la habitación. Víctor furioso susurró: esto no ha terminado. Pero cuando salimos de la mansión por primera vez en lo que parecieron siglos, la esperanza floreció en nuestros corazones. Habíamos enfrentado la adversidad juntos y el viaje, aunque traicionero, unía nuestras almas más fuerte que nunca antes. Mientras nos sentíamos triunfantes, la amenaza que representaba se cernía sobre nosotros, lanzando un pesimismo para empeorar las cosas. Comenzaron a circular rumores sobre la agitación de nuestra empresa que afectaba la moral de nuestros empleados y sacudía la confianza de nuestros accionistas. Una mañana, mientras Henry y yo estábamos en su reunión estratégica con nuestros miembros de la Junta, María apareció inesperadamente. En su rostro cenizo. Lamento interrumpir, comenzó vacilante, pero hay algo que debes ver. Entregó una carta anónima. Las palabras en la página eran una mezcla escalofriante de amenaza y burla. Las noticias, titanes, Henry, solo porque sí. Tener una prueba no significa que esté fuera de peligro. Se acerca una tormenta y barrerá todo lo que aprecia él. Silencio envolvió la habitación. ¿Qué es esto?, ladró uno de los miembros de la Junta, un caballero corpulento llamado señor Grayson. Henry exhaló lentamente. Un viejo enemigo está tratando de arrastrar a nuestra compañía hacia abajo. Sugiero que aumentemos la seguridad. Otro miembro propuso que no será necesario. Henry respondió, aunque sus ojos traicionaron su preocupación una vez que la reunión terminó. Llevé a Henry a un lado. No podemos ignorar esto. Él asintió. Necesito permanecer alerta para descubrir qué está planeando. Nuestra casa se convirtió en una fortaleza. La seguridad se reforzó y todas las comunicaciones entrantes fueron revisadas a pesar de la tensión palpable. Había una corriente subyacente de determinación. Juntos enfrentaríamos esta tormenta. Una noche, mientras estábamos cenando, llegó un visitante inesperado. Detective Aaron Miller. Señor y señora Harrison, comenzó su voz profunda llenando la habitación. ¿Qué propone que hagamos, detective Miller? Hizo una pausa en su mirada Fauful. Necesitas encontrar evidencia concreta que lo vincule con sus actividades ilícitas. Puedo apoyarte desde adentro, pero es arriesgado. Henry frunció el ceño. ¿Por qué nos ayudas? Detective Miller vaciló y luego divulgó que Víctor estuvo involucrado en una operación que llevó a la muerte de mi socio. Tengo mis propias razones para derribarlo. Una pista en particular parecía prometer que un club clandestino propiedad de Víctor se rumoreaba que era un centro de acuerdos ilegales. El desafío era obtener acceso sin despertar sospechas. Necesitamos a alguien dentro. Henry reflexionó sobre alguien que Víctor no reconocería. Se me ocurrió una idea loca. ¿Qué pasa si voy como otra persona?
Un disfraz. Henry parecía horrorizado. Es demasiado peligroso, pero el detective Miller reflexionó sobre la idea. Podría funcionar, pero señora. Lillian Harrison fue reemplazada por una mujer sensual y segura con cabello negro azabache y un vestido rojo que se aferraba a cada curva. Henry apenas me reconoció. Mira, tragó fuerte, impresionante, pero recuerda que es peligroso. Lo besé saboreando el miedo y el orgullo mezclados en su aliento. Tendré cuidado. El club era un torbellino de colores, sonidos y energía que mezclé mientras tomaba una bebida. Años. El horario de atención parecía alargarse infinitamente hasta que finalmente escuché una conversación en voz baja entre dos hombres en un rincón oscuro. Me encontré cara a cara con Víctor. Sus ojos vagaron sobre mí sin reconocer, pero agradeciendo cuidado de bailar. Cada instinto gritaba para correr, pero forcé una sonrisa seductora. ¿Por qué no? Mientras bailábamos podía sentir sus ojos tratando de desentrañar el misterio que presentaba la canción. Terminó y aproveché el momento para escabullirme susurrando algo coqueto. Tal vez la próxima vez cuando regresara a casa. La adrenalina estaba siendo reemplazada por el miedo a lo que podría haber salido mal. Los planes reunidos se pusieron en marcha. Los muelles fueron vigilados. Oficiales escondidos esperando que se cerrara el trato. El detective Miller, Henry y yo observamos desde la distancia. La medianoche se acercó. Sonó la bocina de un barco. Las sombras se movieron y luego se desató el infierno. Los oficiales irrumpieron en el caos. Estalló cuando amaneció. Estaba claro que habíamos ganado la batalla. Se descubrió una operación ilegal masiva bajo el mando de Víctor. El detective Miller se acercó a nosotros. El alivio evidente en sus ojos. Lo tenemos. El imperio de Sterling se está derrumbando. Henry agarró mi mano. Lágrimas de alivio brillando. Te lo debemos, detective. Miller sonrió. Digamos que estamos empatados, pero incluso mientras celebrábamos nuestra victoria en las sombras, acechaban amenazas invisibles. Enlaces que fuimos para proteger nuestro legado preguntándonos qué más pruebas nos esperaban. Capítulo 5. Giros y vueltas. Las secuelas de la operación en los muelles fueron intensas. Los boletines de noticias estaban llenos de la caída del imperio ilícito de Víctor Sterling ante los ojos del público. Sterling era un magnate deshonrado, pero para nosotros, él era un depredador herido, potencialmente más peligroso que antes. Una noche, un golpe resonó en nuestro gran salón al abrir la puerta. Me sorprendió encontrar a María con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la preocupación. Lillian comenzó a hablar con voz temblorosa. Creo que deberías ver. La abrí para revelar un delicado colgante de plata, un regalo que Henry me había dado en nuestro primer aniversario, pero ahora estaba manchado de una sustancia oscura y siniestra. Una nota la acompañaba. Tus acciones pasadas tienen consecuencias. El terror se apoderó de mí. ¿Era una amenaza directa de Víctor o de alguien más de nuestro pasado entrelazado? Henry entró sintiendo la tensión. Leyendo la nota y viendo el colgante, su rostro palideció. Esto es personal. Nosotros necesitamos aumentar nuestras defensas. María agregó con vacilación. También he estado recibiendo mensajes. Me amenazaron con que si no cooperaba con ellos dañaría a mi familia. Henry miró a María y se dio cuenta. Al amanecer, esto ya no se trata solo de nosotros, ¿verdad? Son todos objetivos. Los miré y ambos resolvieron robar dentro de mí. Necesitamos respuestas. No podemos vivir con miedo. Llamaron al detective Miller inmediatamente después de informarle. Opinó que el alcance de Sterling es rápido. Está desesperado y podría estar usando cada conexión para tomar represalias. Entonces necesitamos. Para encontrar su eslabón más débil, dije después de horas de deliberación, formulamos un plan. María, dada su lealtad percibida hacia Víctor, actuaría como cebo fingiendo traición para acercarse al círculo interno de los leales a Sterling hasta altas horas de la noche. María con un cable se acercó a la cabeza principal de Víctor. En un almacén abandonado en las afueras de la ciudad escuchamos atentamente desde nuestra camioneta de vigilancia. El detective Miller la guiaba a través de un auricular en el interior. Inmediatamente fue recibida por la mano derecha de Sterling. Dimitri finalmente recuperó el sentido, se burló. María, fingiendo desesperación, respondió: tengo información, pero tiene un precio. Dimitri, intrigado, la llevó a una cámara interior donde, para nuestro horror, Víctor mismo estaba sentado.
¿Crees que puedes negociar conmigo? La voz de Víctor goteaba amenaza. María, audiblemente nerviosa, pero manteniendo a sus muchachos, respondieron que es una cuestión de beneficio mutuo. Conozco su próximo paso, pero a cambio quiero que mi familia esté a salvo y un boleto para salir de esta ciudad. Víctor, siempre él. Oportunista, mordió el anzuelo. Dímelo, mientras María le contaba detalles inventados. No pude evitar admirar su coraje, ella estaba poniendo todo en juego por nosotros. Fue un claro recordatorio de lo complejas que eran las relaciones humanas, el amor, la traición y la redención. De repente, un fuerte ruido de retroalimentación crujió a través de nuestros auriculares. Nuestro equipo de vigilancia, detective Miller, tenemos que extraerla ahora. Henry, su rostro agregó una máscara de preocupación. Vamos. En los siguientes momentos fueron borrosos cuando irrumpimos en el almacén, se escucharon disparos. Escupió. No te saldrás con la tuya, Víctor. Henry, la desesperación evidente, trató de razonar con él. Déjala ir, esto es entre nosotros. Víctor se fue amargamente. ¿Realmente crees que puedes vencerme en este juego? Mientras el enfrentamiento continuaba, noté un rayo débil sobre mi cabeza directamente arriba. Víctor, sin que fuera obvio, apunté y disparé a la cadena que sostenía la viga, se estrelló causando una distracción momentánea. El detective Miller aprovechó el momento disparando a la mano de Víctor y haciendo que soltara a María. Cuando llegaron refuerzos arrestando a Víctor y Dimitri, la amenaza inmediata pareció neutralizada, pero la de Víctor, una mirada escalofriante incluso en la derrota, prometió más batallas para regresar a la mansión. El alivio y la gratitud fluyeron. María, visiblemente conmocionada, fue abrazada como la heroína del momento. Lo siento, me susurró, por todo. Y la lealtad estaban borrosas. Todos hemos cometido errores, lo que importa es cómo hacemos las paces. Henry viene agregado. Hoy demostraste dónde están tus lealtades. Gracias, detective Miller. Terminando sus notas, dijo que vigilaremos de cerca a Sterling. Es resbaladizo, pero nosotros lo acorralé como Night Drew para cerrar nuestra casa, una vez que un símbolo de estatus y éxito se sentía más como un santuario de amor, confianza y segundas oportunidades, pero en las sombras el juego de poder y venganza estaba lejos de terminar. Las piezas simplemente cambió, preparando el escenario para la siguiente ronda del partido de ajedrez. Capítulo 6. Las sombras de las últimas semanas habían pasado desde el enfrentamiento del almacén, pero la tensión era palpable. Víctor estaba tras las rejas, pero su vasta red significaba que las amenazas acechaban en cada rincón. Decidimos retirarnos a las antiguas costumbres campestres de la familia en busca de seguridad. Una finca en expansión, rodeada de bosques, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Una tarde, mientras crepúsculo pintaba el cielo con tonos dorados y crimson, Henry y yo caminábamos por el jardín, nuestras manos entrelazadas, el peso de los acontecimientos recientes evidentes en nuestro silencio rompiendo la quietud. Henry susurró: ¿alguna vez te preguntaste cómo llegamos aquí, de una historia de amor a un thriller de suspenso? Me reí suavemente. A veces las historias de amor son thrillers de suspenso. Nuestro amor siempre ha sido nuestra fuerza y nuestra vulnerabilidad. De repente, un susurro entre los arbustos nos sobresaltó. Nos giramos bruscamente para ver una figura emergiendo con las manos levantadas. No era otro que el detective Miller. Se disculpa por la entrada dramática, dijo con un atisbo de cansancio en sus ojos. He descubierto algo que nos lleva al interior. Me incliné para escanear los documentos. Este nombre, James Harrington, ese era el nombre de mi padre. Henry parecía desconcertado. ¿Crees que nuestras familias estaban involucrados juntos? El detective Miller asintió con gravedad. Parece que Sterling y James Harrington tenían una sociedad, pero algo salió mal. Hubo una traición y Sterling Harbour a Gray. El silencio descendió. La gravedad de esta revelación amaneciendo sobre nosotros. Nuestro presente estaba intrincadamente ligado a las sombras del pasado. El detective Miller rompió el silencio. Creo que Sterling intentará usar esto en tu contra. Pintar a tu familia con mala luz, desviar la atención de sus crímenes, reunir a sus seguidores y, lo más importante, buscan venganza. Henry apretó el puño. Necesitamos descubrir toda la verdad. María, que había estado escuchando a escondidas, dio un paso. Adelante, Celestial, tal vez conozca a alguien que pueda ayudar. Habló de un viejo confidente de mi padre, el señor Randolph, un recluso que ahora vivía en una cabaña en lo profundo del bosque guardando viejos secretos. Guiados por María, Henry
El detective Miller y yo nos embarcamos en una caminata hacia la cabaña de Randolph. El bosque parecía cerrarse en cada sombra sosteniendo un susurro de tiempos pasados. Su cabello plateado refleja la sabiduría de los años. María saludó calurosamente. Han pasado años. Luego su mirada se desvió hacia mí, los ojos se abrieron al reconocer a Lillian. Eres la viva imagen de tu madre después de presentaciones y explicaciones rápidas, suspiró. El pasado es un tapiz complicado. No fue así que comenzó a narrar una historia de hace décadas. Mi padre James y Víctor eran asociados cercanos casi como hermanos, habían construido un negocio lucrativo, pero no todo fue sincero a medida que pasó el tiempo. James, influenciado por el amor de mi madre y un deseo de legitimidad, decidió alejarse de los aspectos más oscuros. Los ojos húmedos mantenía diarios que documentaban cada trato, cada secreto que quería exponer a Víctor cuando era el momento adecuado. La atmósfera estaba llena de emoción. La imagen de mi madre siempre fue una estrella guía en mi vida, parecía aún más radiante ahora. El dolor de su pérdida, magnificado por estas revelaciones, pesaba mucho en mi corazón. Necesitamos esos diarios. Hicimos nuestro camino de regreso a la mansión. El peso de los diarios en mis manos se sintió como un puente hacia el pasado, una oportunidad para la redención. Henry, sintiendo mi confusión, apretó mi mano. Saldremos de esto juntos. Los días siguientes fueron una ráfaga de actividad en los diarios. Eran un tesoro que revelaba no solo los crímenes de Víctor, sino también los de sus asociados. Sin embargo, nuestra alegría duró poco. Una noche, una llamada urgente del detective Miller trajo noticias escalofriantes. Víctor había escapado de la prisión. Somos blancos fáciles. Henry exclamó que vendrá. Para nosotros, de hecho, cuando la noche descendió, la mansión quedó sumida en la oscuridad, las líneas eléctricas se cortaron, supimos que la confrontación que estábamos temiendo era inminente. Guiados por la luz de la luna, tomamos posiciones defensivas. La quietud de la noche fue perforada por el sonido de los vehículos que se acercaban. Aquí, pero teníamos la ventaja de jugar en casa usando pasadizos secretos que solo conocía la familia. Logramos emboscar a varios de los hombres de Víctor, tomándolos con la guardia baja. De repente una voz fría resonó lo suficiente de estos juegos. Lillian. Viejas partituras que siseó. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. Capítulo 7. Considerando que el gran salón de la mansión, una vez lleno de risas y recuerdos, ahora era el escenario para una confrontación mortal. El gran candelabro de arriba se balanceaba levemente, proyectando sombras espeluznantes, mientras Víctor con el detective Miller en sus garras se burlaron con un brillo triunfante. ¿Realmente pensaste que unos pocos diarios podrían deshacerme? Víctor presionó el frío cañón de su arma contra el templo de Miller. Seguridad. Henry, siempre el protector, dio un paso adelante, voz cargado de furia y dolor. Esto ya no se trata de los diarios, Víctor, esto se trata de nuestras familias, el dolor que has infligido y las cicatrices que son profundas. Víctor se rió fríamente. Tu padre me quitó todo. La traición me costó mi imperio. Fuiste tú quien eligió esta vida. Repliqué apretando el diario de mi padre. Me quitaste a mi madre, sumergiste nuestras vidas en el caos. Todo debido a tu avaricia y vendetta. Un silencio pesado flotaba en el aire, puntuado solo por el ulular distante de una lechuza y el suave susurro de las cortinas. En un movimiento rápido, el detective Miller le dio un codazo a Víctor, desorientándolo momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, María arremetió con un cuchillo dirigido a Víctor, pero él lo esquivó, empujando a Miller en su camino. Arma hacia María. Se escuchó un disparo. Víctor tropezó hacia atrás, una mancha roja que florecía en su costado. Desde la entrada, oficiales de refuerzo irrumpieron con las armas en la mano. Henry había recuperado un arma escondida de uno de los paneles de la pared. Sopló el humo del cañón con los ojos fuerte y decidido. Víctor, agarrando su herida, brillaba con pura malicia. Es posible que hayas ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar. Pero cuando los oficiales se acercaron para esposarlo, la bravuconería se desvaneció de sus ojos y fue reemplazada por la comprensión de que su reinado de terror había llegado a su fin. María se apresuró al detective Miller, atando un vendaje improvisado alrededor de su brazo herido. El alivio en sus ojos era palpable y él le dio un nudo tranquilizador. Las consecuencias fueron una mancha, ambulancias, coches de policía, noticias, vans. Nuestra una vez pacífica morada se transformó en una ráfaga de luces y ruido. Víctor y sus secuaces restantes
Fueron detenidos y la evidencia de los diarios de mi padre aseguró que enfrentarían la justicia. Los anales de la historia de la ciudad. Henry y yo, unidos por el amor y las pruebas compartidas, decidimos convertir la mansión en un centro comunitario, un faro de esperanza y renovación para aquellos que habían sufrido debido a la parte más vulnerable de la ciudad. María abrazó su nueva oportunidad de vida y se hizo cargo de los programas de extensión que garantizaban que el legado de la mansión fuera uno de curación y apoyo. Una noche, mientras el sol proyectaba tonos dorados sobre el horizonte, me paré en el balcón con el diario en la mano. Henry se unió a mí y me rodeó la cintura con un brazo. ¿Alguna vez te preguntaste con qué empezó? La vida habría sido como si nada de esto hubiera sucedido. Reflexioné por un momento y luego respondí: a veces, pero luego recuerdo que nuestras pruebas nos moldearon. Nuestra historia de amor, por muy tumultuosa que fuera, es exclusivamente nuestra. A punto de entrar, una carta en el suelo me llamó la atención. El sobre no tenía nombre, solo un familiar sello. Intrincado. Curioso, lo abrí. Lillian y Henry, mientras estoy sentado en esta fría celda, saben que mi alcance está lejos y mi memoria es larga. Es posible que me hayas quitado mi imperio, pero mi influencia persiste. Atesora tus momentos de paz, porque las sombras acechan en cada rincón tuyo a perpetuidad. Víctor Sterling. Un escalofrío recorrió mi espalda. La batalla pudo haber sido ganada, pero el espectro de la venganza de Víctor se apoderó del gran Henry. Sintiendo mi inquietud, apretó con más fuerza mi mano. Lo que sea que se nos presente, lo enfrentaremos juntos. Y cuando cayó la noche, la mansión se mantuvo erguida como un símbolo de resiliencia, amor y la danza siempre presente entre la luz y la sombra.